Entre llamas, la desesperación se extendió. El incendio, que según las autoridades habría sido provocado por un cliente del bar Beer House, tras ser expulsado de este lugar ubicado en San Luis, Río Colorado, Sonora, y quien esta tarde fue detenido mientras intentaba huir al poblado de Sonoita. A las 1:20 horas inicia un altercado en el interior del bar, ya que dicho sujeto estaba molestando a algunas mujeres. De acuerdo con el fiscal, el agresor se dirigió a su camioneta, de donde extrajo gasolina, la que roció en el centro nocturno. Rápidamente el fuego consumió el local. Lesiones de quemaduras por lo menos de segundo grado. Los demás tienen intoxicación por humo. Sobre estos hechos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, emitió un comunicado en el que condenó tajantemente el actuar tan cobarde y trágico de la persona que provocó el incendio. Dentro del lugar había entre 50 y 80 personas, de acuerdo con la Fiscalía, que aún trabaja en la identificación de las nacionalidades de las víctimas. En horas de la tarde de este sábado, las autoridades informaron que el vehículo del sospechoso fue localizado. Por la cercanía del establecimiento a la frontera con Estados Unidos, las autoridades emitieron una alerta de búsqueda, mientras que las investigaciones continúan. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.